Buenas tardes, amigos de todos los lugares, hermanos. Y pues me da mucho gusto saludarlos a todos los que miren este video, a todos los que se detengan a mirar este corto video. Yo les quiero desear bendiciones y que Dios me los llene de bendiciones, más que nada, y que les dé la gracia de la conversión para poder conocer más de Dios y pues yo en esta bonita tarde, yo quiero compartirles o hablarles más que nada, hermanos, de las personas que vivimos según el mundo, según mi querer, según lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Y pues yo quiero compartirles también unas partes aquí de la Biblia para que de la palabra de Dios, para que podamos entender esto, que vivir según el mundo nos aparta de Dios, amar según el mundo nos aparta de Dios. En una parte aquí de la palabra de Dios dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y pues yo quiero compartirles, hermanos, para que aprendamos y entendamos qué es lo que Dios no le agrada y qué es lo que Dios le agrada. Cuando la palabra de Dios se refiere al mundo, se refiere al pecado, como decir a hacer el mal. No se está refiriendo, como decir, a todas las cosas de aquí, ¿verdad? Por decir, cuando se refiere la palabra de Dios al mundo, es al mal. Cuando se refiere la palabra de Dios según la carne, es el mal. Cuando se refiere la muerte, es el mal. Por eso vamos a leerlo, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerles para que vayamos entendiendo un poquito de Juan 2, versículo 15. Vamos a leerlo, dice, mira. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Miraron? Cuando nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Cuando amamos el pecado, cuando hacemos el mal, cuando nos revolcamos en el pecado, cuando nos vamos a hacer las cosas del mal, es cuando el amor del Padre no está en nosotros. Pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre sino del mundo. También quiero compartirles el versículo de Santiago 4, versículo 4. Miren lo que nos dice aquí el Señor, cómo nos llama, cómo nos está aconsejando, previniendo para que no caigamos en estas cosas del mundo. Dice, cómo nos hacemos hijos de Dios o cómo nos hacemos enemigos de Dios. Fíjate aquí cómo los dice. Adúlteros, nos llama adúlteros, dice. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Cuando aquí se refiere la palabra de Dios, hermanos, no se está refiriendo a las personas, sino que cuando tú quieres hacer el mal, el pecado, no puede existir el amor de Dios en ti. Pues sí, por ahí tú vas haciendo cualquier cosita buena, pero realmente el amor del Padre no existe en ti porque tus obras te delatan. Como decir, si tú dices creer en Dios,
pero te vas al alcoholismo. Crees en Dios, pero te vas a la infidelidad. Crees en Dios, pero eres un odias. Crees en Dios, pero eres un arrogante, orgulloso, soberbio, aborreces. Crees en Dios, pero a tu manera. Crees en Dios, pero no vas a la misa. Crees en Dios, pero no te confiesas, no comulgas. Crees en Dios, pero no oras. Crees en Dios, pero no lees Biblia. Crees en Dios, pero no rezas el rosario. ¿Qué tipo de creencia es esa, hermanos? El que no reza el rosario, el que no lee Biblia, el que no ora, el que no va a misa, el que no se confiesa, el que no hace obras de caridad, el que no practica la misericordia, el que no practica la bondad. Esa fe es más pagana que cristiana, hermanos. Eso sí les voy a decir. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, para seguir al mundo, seguir la gente haciendo el pecado. Y pues es lo más que seguimos, el mal, el pecado. Ahí andamos en unas personas en las calles, tirados, borrachos, drogados, de fiesta en fiesta, divirtiéndome, llevando una vida desordenada, una vida a mi manera. Pues eso te va a llevar a la muerte, hermano, si tú no cambias. Aquí en esta parte, en Romanos 8, versículo 6, dice, nos habla de según la carne, fíjense. Los que vivimos según la carne, cometiendo adulterios, pecando, cometiendo infidelidad, engañando a tu esposa o a tu esposo, cometiendo toda esa clase según la carne. No nomás eso es vivir según la carne, hay otro, ese es el primero. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Los que viven según el pecado, según así es como se reconocen, ¿me entienden? Cuando vives según el pecado, pues tú buscas lo que es del mal, ¿me entiendes? Como decir, si yo me gusta el alcoholismo, pues busco gente que me ayude a compartir en el pecado, en el alcoholismo. Si me gusta la droga, voy a buscar personas que usen drogas, porque pues eso es, de ahí eres. Si eres mentiroso, chismoso, te gusta el chisme, vas a buscar gente que sea chismosa para que compartas, ¿me entiendes? Por eso es que te está diciendo, los que viven según la carne buscan lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Los que viven en las cosas de Dios, pues van a buscar lo que es de Dios, y los que viven según el mundo, según el pecado, hacer el mal, van a buscar lo que es del mal. No digo que todos, ¿verdad? Habemos muchos. Los que viven según la carne van a las cosas de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero van a ver, aquí nos dice en el versículo 6, qué es lo que hay en vivir según la carne, buscar las cosas de la carne, fíjense. El que es pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. ¿Miraron? Que buscar buscar las cosas carnales, o sea, mis deseos, los deseos de la carne, o sea, el pecado, no hay más que muerte, fíjense. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Mientras los que buscan el Espíritu, fíjense, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los que buscan el Espíritu encuentran paz y alegría. También allá en Romanos 6, versículo 23, fíjense, el pecado, cuando uno vive según el pecado, el mal, haciendo una vida desordenada, pues el pecado, dice la palabra de Dios, nos paga vamos a recibir un pago, un salario por cometer tanta maldad,
tanta corrupción, tanto fraude, tanto odio, tanta soberbia, de tanto hacer ese mal, ¿me entienden? El pecado paga un salario, fíjense. Es en Romanos 6, versículo 23. El pecado paga un salario y es la muerte. A ver, eso es tan fácil de entender, hermanos, que el pecado nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a la condenación eterna, para que me entiendan. No esta muerte de aquí, sino que cuando nos encontremos con Cristo, ahí va a estar el dolor, ahí va a estar el rechinar de dientes, ahí va a estar el yo querer venir aquí en esta vida, querer cambiar y hacer lo correcto, hermanos, pero ya no se va a poder. Ya no, porque ya va a ser demasiado tarde, porque ya se te acabó el tiempo aquí de estar en esta vida, la oportunidad que Dios te dio. Ya se acabó el tiempo. Por eso ahorita tú, hermano, que me escuchas, es momento de cambiar, es momento de reflexionar, es momento de volver a Dios. Porque si no volvemos a Dios, nos vamos a venir perdiendo, porque la vida es Cristo, la vida es Dios. Por eso el que es de Dios, dice aquí en Juan 8, versículo 47, dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y el que no es de Dios, fíjense lo que le dicen. Para los que no son de Dios, fíjense, ustedes no la escuchan porque no son de Dios. ¿Miraron? ¿Miraron qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está advirtiendo aquí en esta vida? Nos está previniendo para que nosotros nos alejemos de lo que es vivir según la carne, según el mundo, como tú lo quieras llamar, hermano. Según mis deseos, según lo que me aparta de Dios. Hay que tratar de alejarnos de lo que me impide acercarme a Dios. ¿Qué es lo que me impide acercarme a Dios? Podría ser cualquier cosa, hermanos, podría ser cualquier cosa. Porque si tú no buscas lo que desde aquí en esta vida, empiezas a practicar lo que es de Dios. Vas a querer practicarlo cuando ya estés allá en la otra vida, pero ya no se va a poder, hermanos. La oportunidad que Dios nos está dando es aquí en esta vida pasajera. Si ustedes se ponen a analizar esta vida, ¿qué tanto son lo máximo que vive un humano? 80 años, hasta 100, pónganle. Pero es una vida corta, hermanos. Tarde o temprano vamos a partir de esta vida y nos vamos a encontrar con Cristo, queramos o no, nos vamos a encontrar en el juicio. Todos, nadie se escapará del juicio, nadie se escapará de ese juicio que Dios tiene, el particular y el juicio final. Nadie se salvará de ese juicio de Dios. Por eso es que nosotros, la palabra de Dios desde aquí, hermano, nos está previniendo, nos está enseñando para que pongamos desde aquí en esta vida a practicar lo que es de Dios, a practicar el bien y alejarnos de lo que nos va a llevar a la muerte, como el pecado, el mal. Eso es lo que nos va a llevar a la muerte, lo que se refiere a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a perecer si no cambiamos nuestra vida, si no hacemos una conversión y volvemos a Dios, le pedimos perdón y volvemos a Él y hacer el bien. Como les decía Juan Bautista, aquellos fariseos cuando les decían raza de víboras, ¿cómo podrán salvarse del castigo que se les viene encima? Muestren una sincera conversión para que Dios les pueda perdonar sus pecados. Y es lo que nosotros nos está diciendo la palabra de Dios, que nosotros nos convertamos, que nosotros cambiemos, que nosotros volvamos a Dios, busquemos a Dios en nuestro corazón. Vayamos a misa, comulguemos y nos confesemos, hermanos. Porque mañana tal vez sea demasiado tarde, pasado. No sé, hermanos, ustedes pónganse a examinar. Es hora de cambiar. Pues ahí les dejo este corto video, mis hermanos, para que ustedes se pongan a reflexionar y analizar esta palabra. Ustedes agarren su Biblia, hermanos. No le tengan miedo a la palabra de Dios. No tengan miedo. La palabra de Dios no nos quiere matar, no nos quiere eliminar, sino que nos quiere salvar.
Nos quiere corregir para que lleguemos al perdón, a la salvación, a la vida eterna más que nada. Muchas gracias, hermanos, y todos los que miren este video, yo se los comparto a toda esa gente que se detenga a ver este video, hermanos. Muchas gracias y bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Hasta el próximo.